106.5. Continuamos en Sol de la Tarde, son las 3:36 y como estaba anunciado para la tarde de hoy, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía y Planificación dominicano, un joven prospecto con un talento extraordinario. Adelante, doña Consuelo. Gracias Juan Ariel por estar con nosotros, señor ministro. Y vamos a comenzar de inmediato porque parece que te tienen una batería de preguntas así. Dice que hay que aprovecharlo. Bueno, porque por ahí es que va mi tema. Exacto. Sí. Juan Ariel, la cuestión del cálculo que hizo el Ministerio, Hacienda, el Banco Central, el Ministerio, sobre el crecimiento cero o menos uno, menos más para abajo, menos más para abajo. Menos uno o más uno. O cero. Eso está dentro de la, vamos a decir, qué bueno. Ay, Dios mío, se hundió el país. ¿Por dónde agarramos esa información? Muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad, feliz de poder compartir en la tarde del viernes con ustedes y con toda la audiencia al ser uno de los programas más escuchados. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tal como usted dice, doña Consuelo, el marco macroeconómico, que es el conjunto de estimaciones que realizan las entidades del gobierno, del equipo económico, y se consensúa, está estableciendo que para 2020 pudiésemos esperar un crecimiento cercano a 0%. Es decir, que la producción de este año de bienes y servicios va a ser similar a la del año pasado. Pasaríamos de ser un país de muy alto crecimiento, como hemos estado viendo en los últimos años, que hemos crecido cerca de 6% cada año, a tener un crecimiento cero. Y eso es una significativa reducción. Pero no podemos decir que el país se está cayendo. Sí tenemos que admitir que estamos viviendo momentos difíciles. Momentos difíciles porque el coronavirus, como he dicho anteriormente, tiene implicaciones tanto para la actividad privada, para la producción de bienes y servicios, como para la demanda, porque hay muchas personas que han reducido su consumo, que han reducido su inversión. Eso es normal. Además de las dificultades que tenemos con las remesas, con las exportaciones en el sector turismo. Entonces, si se fijan, hemos tenido un primer trimestre de este año que ya iba apuntando hacia cero. Sabemos que el mes de mayo viene, y obviamente viene con un crecimiento negativo, pero se espera que por efectos de las medidas monetarias y las medidas fiscales, para el segundo semestre del año, es decir, la segunda parte, julio-diciembre, aumente ese crecimiento, compense lo que hemos tenido de reducción en el primer semestre y nos quedemos en 0% o en un número negativo, 1%, 0.5% negativo, pero lo importante es que, tal como ha salido a la luz de parte de distintos organismos multilaterales, República Dominicana va a ser el país que, a pesar de la pandemia, a pesar de la recesión económica que está viviendo el mundo, República Dominicana será en América Latina el país menos afectado. Ok, Khalil. Juan Ariel, permítame testimoniar, doña Consuelo, primero que pienso, y lo declaro así, que Juan Ariel es uno de los puntos luminosos de este gobierno. Ha demostrado que esta generación sí puede. Juan Ariel, en el marco de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad del COVID-19, hay un aspecto que pocas instituciones o elementos toman en cuenta y es la parte urbana. El objetivo 2.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla del hábitat y del desarrollo sostenible de los entornos, así como el objetivo 11 de la Estrategia para Ciudades Sostenibles, que habla del tema de la nueva agenda urbana, pues reclama un repensamiento de lo que es un nuevo hábitat para los seres humanos como vector fundamental de contagio aglomerado para el COVID-19. ¿Qué está planificando el ministerio en que te honras en dirigir de cara a esta realidad que demanda la República Dominicana en vista al futuro? Yo quisiera primero agradecer la pregunta, Khalil, porque me da la oportunidad de explicar algo que muchas veces no se entiende, y es que República Dominicana, a diferencia de otros países que se pudiera dar en Europa, en Asia, tiene realidades urbanas muy particulares que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en la fase de reapertura.
No es lo mismo mantener una cuarentena todo el tiempo y la imposibilidad de retornar al trabajo en un país cuyo entorno urbano sea de viviendas individuales, bigeneracionales, y no las condiciones que lamentablemente tenemos en muchos lugares de nuestra ciudad de hacinamiento, de convivencia de varias generaciones al mismo tiempo. Entonces, por eso, cuando nosotros tomamos la decisión en el gobierno de permitir la reincorporación gradual de un mayor número de trabajadores, parte de lo que estaba detrás del razonamiento era que mantener a las personas mucho tiempo en su casa las hacía vulnerables a otros vectores contagiosos como el dengue, por ejemplo, como la malaria. Entonces, esas realidades urbanas y las dinámicas familiares, el hecho de que los niños muchas veces conviven con adultos mayores en la casa, entonces el niño no tiene riesgo, pero el adulto mayor sí. Todos esos elementos hay que tomarlo en consideración a la hora de formular políticas públicas. Lo salud, lo relacionado a la economía y el urbanismo y su impacto en la sociedad. Entonces, en ese sentido, claro está que en el Ministerio de Economía se ha venido trabajando en qué va a pasar, qué debería pasar con la infraestructura en nuestro país. Y hay varios elementos. Estamos trabajando ahora mismo el Plan Nacional de Infraestructuras. Es un proyecto que hemos desarrollado con el BID, donde permite que el próximo plan plurianual del sector público, que le toque aprobar al siguiente gobierno, tenga como base un diagnóstico de la infraestructura necesaria para un sinnúmero de cosas, incluyendo la mejora de la resiliencia ante fenómenos atmosféricos. Entonces, es fundamental que vayamos priorizando el tema viviendas en nuestro país, porque la vivienda también tiene implicaciones en la salud, tiene implicaciones en la economía. Ustedes saben que transversal. Sustituir pisos de tierra por pisos de cemento es una de las políticas públicas de salud más eficientes que hay. Evita muchas enfermedades. Así también el desplazar personas cercanas a cañadas a unidades de vivienda, como por ejemplo la Nueva Barquita, que son mucho más dignas, que no tienen esa posibilidad o digamos tan alta probabilidad de contaminación y de infecciones del aparato respiratorio. Entonces, todos esos elementos demuestran lo importante que es una buena política de vivienda, y ni tendría que decirles que por eso el candidato Gonzalo Castillo en su plan de gobierno ha priorizado esas 100,000 viviendas, porque sabe que es una política social, económica y también de salud. De salud. Ángel Acosta. Sí, yo quisiera, Juan Ariel, ver el tema del presupuesto que cursa, la modificación al presupuesto que cursa, el suplementario que se está conociendo. Ángel, se está oyendo mal. El Congreso el paque pico es a él ahora. Ángel, Aníbal, vamos contigo. Ángel, sí, no se oye bien, Ángel. Vámonos con Aníbal. Ángel, gracias, doña chequea Consuelo. el micrófono. Mándaselo a decir. La conexión. Parece que sí. Bueno, buenas tardes, Juan Ariel. A propósito de esta caída en el crecimiento de 7.5 en este cuatrimestre enero-abril con relación al mismo periodo del año pasado, el 2019, hay varios elementos que pronostican vamos a decir que la recuperación de ese crecimiento económico, como tú decías, para el próximo semestre. Uno de los elementos más importantes, tú lo apuntabas, el de las remesas. Ya mayo acusa un crecimiento, una recuperación de las remesas luego de aquella caída, pero está también el sector del turismo en la República Dominicana. Hay varios escenarios que se plantean, uno el más favorable y quizás otro no tan favorable, pero en ambos casos se destaca el rol que deberán jugar tanto las remesas como el sector turismo, que deberá arrancar, si Dios lo permite, a partir de este próximo 1 de julio. ¿Cómo enfocas tú el papel de estos dos sectores en la recuperación económica? Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, de varias formas. Lo primero es que, como ustedes saben, el sector turismo tiene un rol muy importante, tanto en la generación de divisas, que es fundamental para la estabilidad del tipo de cambio, como en la generación de empleos. Y es por eso que se ha decidido que a partir del 1 de julio vayamos recibiendo paulatinamente una mayor cantidad de turistas. Sabemos que nunca comparable con lo que estamos acostumbrados en años anteriores, pero ir recibiendo cada vez
más extranjeros, para incluso ir viendo cómo el sector puede ir implementando los distintos protocolos que hemos desarrollado para su funcionamiento, y sabiendo que en el caso de República Dominicana, un país enormemente bendecido por Dios, tenemos algunos elementos positivos. Por ejemplo, la densidad de nuestra oferta hotelera es una de las más bajas de nuestros competidores. Ustedes pueden ver que en otros destinos similares, en la Riviera Maya, por ejemplo, se utilizan muchos hoteles de 15 pisos, 20 pisos. En República Dominicana, máximo de 4 pisos. Es una densidad bajo nivel de palmera. Eso favorece mucho el poder tener una ocupación hotelera manteniendo un distanciamiento social. Porque no es lo mismo tener 15 pisos llenos de habitaciones y 3 restaurantes a tener 4 pisos y 3 restaurantes. Además, nuestro aeropuerto de Punta Cana permite su funcionamiento con ventilación natural. Y las investigaciones que han salido recientes, incluso algunos informes de la CDC de los Estados Unidos, muestran la importancia de la ventilación natural y de que el sol pueda secar las células en las cuales está el coronavirus. Entonces, por eso es tan, digamos, favorable el modelo turístico que hemos desarrollado en República Dominicana de cara a esta nueva covidianidad. Entonces, retomando la pregunta, el turismo es sumamente importante para retornar el número de trabajadores de esa actividad económica que habían sido suspendidos, pero también para generar divisas. Lo mismo con remesas, no tanto en la generación de empleos, sino en la entrada de divisas y el sostén económico para muchas familias de bajos ingresos. Y me voy más lejos, las zonas francas. Estamos viendo una importante recuperación de nuestro sector de zonas francas. Ya hay muchos renglones, incluso confección, que había sido uno de los más afectados, porque aquí siempre se mantuvo el de dispositivos médicos. Ustedes saben que el principal rubro de exportación de nuestra zona franca son los dispositivos médicos, porque nos hemos diversificado y sofisticado. Entonces, pero ya todos los rubros de zona franca están mostrando una recuperación, con lo cual podemos apostar a que las presiones en el mercado cambiario que habíamos visto en el pasado van a ir cediendo poco a poco, lo cual, combinado con la gran cantidad de divisas que tiene el Banco Central, de reservas internacionales, podemos esperar que el tipo de cambio retorne a los niveles de estabilidad relativa en lo que se ha visto el país en los últimos años. Mira, Juan Ariel, tú tienes una gran facilidad para comunicar, para explicar. Y este tema del presupuesto y la construcción de un presupuesto es complicada para que la gente, el común de los ciudadanos, lo entienda. El PRM, la oposición, ha montado toda una campaña en función del presupuesto que se está discutiendo en el Congreso. De que ustedes quieren el complementario, en este caso complementario, que ustedes lo que están es haciendo un presupuesto para pagarse una deuda que tienen que pagarle a unos amigos de Gonzalo, unos amigos de Danilo, al hermano de Danilo y a 2 o 3 más. Y la comunicación de Palacio es tan mala que eso ha pasado inadvertido, y en el Congreso hay un manejo nefasto, un manejo malo de lo peor. Entonces, ha hecho falta socializar en qué consiste esta situación que se le ha creado al país, porque no es una situación de ustedes, ni que por antojo ustedes están haciendo esta modificación. Hay una reducción de ingresos, hay un excedente de gasto, hay fuentes que hay que cambiar. Entonces, una voz como la tuya creo que es muy oportuna, y creía que era el elemento fundamental que doña Consuelo había planteado para tu intervención en la tarde de hoy. Ángel, yo quisiera aclarar varias cosas, y de hecho ponerlo hasta cierto punto pedagógico para que el ciudadano común entienda. ¿Qué es el presupuesto de la nación? Es algo similar al presupuesto de cada una de las familias. Imaginémonos que uno de nosotros dice: el próximo mes yo espero que de mi trabajo me paguen 15,000 pesos. Esos 15,000 pesos son los ingresos, pero yo tengo que gastar. ¿En qué lo voy a gastar? Bueno, tengo que pagar 3,000 pesos de alquiler de vivienda, tengo que pagar 5,000 pesos de alimentación, servicios, tengo que pagar 2,000 pesos de medicina, voy sumando y restando y me da 17,000 pesos. O sea, yo voy a tener 15,000 pesos de ingresos y 17,000 de gasto. Esa diferencia entre ingresos y gasto
es un déficit y se financia a través de préstamo. Es decir, esa familia diría, bueno, ¿de dónde voy a buscar esos 2,000 pesos que no me van a ingresar, pero que lo tengo que gastar? Ah, bueno, voy a tomar un préstamo con el banco X. Bien, pero ¿qué pasa? Eso yo lo planifiqué este mes. Cuando llega el mes siguiente, se desata una crisis a nivel mundial que se llama coronavirus. De repente, en lugar de 15,000 pesos, me sacan de mi trabajo. Yo consigo otro trabajo y ya no gano 10,000 pesos, ya yo no gano 15,000 pesos, ya yo gano solamente 10,000 pesos, ya tengo 5,000 abajo, ya yo tengo una reducción de ingresos, pero vamos a ver el gasto. ¿Qué va a pasar con el gasto? ¿Debo dejar que me boten de la casa e irme a la indigencia? No. ¿Debo dejar de comer y sacrificar a mi familia? No. Ah, pero se me dispara el gasto de medicamentos. Yo anteriormente pensaba que iba a gastar 2,000 pesos en medicamentos, pero ahora debo gastar 10,000 pesos en medicamentos. Entonces, algo muy curioso. Este mes yo estoy teniendo menos ingresos de los que había pensado cuando formulé mi presupuesto familiar el año pasado, y una nueva realidad me obliga a tener gastos muy por encima de lo que había planificado y no voy a dejar morir mi familia. Eso me genera un déficit mayor y tengo que salir a buscar más dinero prestado. Entonces, traduciendo este ejemplo al presupuesto general del Estado, lo mismo pasa con el gobierno. Cada año, aproximadamente agosto, septiembre, octubre, se proyecta cuánto van a ser los ingresos del año siguiente. Es una proyección, es un ejercicio económico, no es una realidad. El crecimiento del año anterior. En base al crecimiento económico, en base al crecimiento de los precios. Bueno, y uno dice, yo le aplico la tasa impositiva que tengo para cada una de mis actividades y eso me da X cantidad de ingresos. Yo también tengo, el gobierno planifique el gasto público. Dice, el año que viene vamos a gastar tanto en educación, tanto en salud, tanto en infraestructura. Ese es el nivel de gasto. La brecha entre uno y otro se llama el déficit fiscal. ¿Qué ha pasado este año? Nadie pudo en 2019 haber previsto que iba a venir el coronavirus. Nadie en el mundo. En el mundo. Pero una vez llegada la realidad, tenemos que hacer una sincerización. Lo primero es que decimos, no vamos a crecer 5% a nivel real como pensábamos. Muy probablemente creceremos 0%. Tengo una caída en mi proyección de ingresos, pero tengo que gastar más en medicamentos, tengo que gastar más en pago a médicos, a enfermeras. Entonces tengo que aumentar el gasto en salud. Pero además tengo que aumentar el gasto en ciertos programas, FASE, Quédate en Casa, PATI, que tenemos que implementar para evitar una caída abrupta del consumo privado que haga que la economía se desplome y entremos en una seria recesión. Entonces, combinando todos esos elementos, hay que rectificar el ejercicio que se había hecho el año pasado cuando no esperábamos el coronavirus. Y eso es el presupuesto complementario. Ese presupuesto que corrige la estimación de ingresos, que será mucho menos, que corrige la estimación de gastos. La estimación de gastos, quitándonos a algunos ministerios y poniéndoselos a otros. A nosotros en el Ministerio de Economía, por ejemplo, nos quitaron, creo que 77 millones de pesos para dárselo a salud. Bueno, este año la prioridad es salud. Okay. Y además, para aumentar ese gasto en todos esos programas. Sí. Juan Ariel, ministro, vamos a hacer una pausa que nos la están pidiendo y volvemos con usted. Bien. Ok, chicos. Bien. Y chicas, Lea, vamos a la pausa. Y nos vamos para el 24 ahora a las 4, ¿verdad, Khalil? Exactamente. Ok, nos fuimos del 23 al 24. Vámonos, Lea. El sol de la tarde, el sol de la tarde. La doble tapatín.